Bueno, pues Habité somos una cooperativa de arquitectos y también una asociación. Rafael y yo llegamos a Martinica hace 5 años y por circunstancias de la vida y hace 3 la pandemia nos obligó a quedarnos en Martinica. A nosotros nos faltaba un hecho muy importante, que teníamos el obstáculo del idioma y el obstáculo también de estar los dos solos en la isla, y era el poder encontrar a la gente, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos una trayectoria arquitectónica que se basa en este hecho, en la rencontre. Ayer algunos de vosotros nos preguntabais de qué salía este encuentro y sale de nuestra manera de ser arquitectos. Como os decía, hace 3 años que fundamos el gabinete de arquitectura Habité. Iba siempre en paralelo a esta militancia, activismo arquitectónico, que también es Habité, y hemos realizado toda esa serie de proyectos que podéis ver ahí en el listado, porque para nosotros un proyecto es toda acción que cambia el modo de habitar en un entorno, ¿no? Sea una exposición, sea un encuentro de arquitectura, sea un proyecto de arquitectura, sea una renovación o una construcción nueva. El equipo durante estos 2 últimos años hemos sido yo, David Foncuberta, arquitecto de Alicante, Lorian Jacques, arquitecta de Fort-de-France, y Rafael Salcedo, arquitecto de Venezuela. Sí, actualmente desde hace un mes estamos Rafael y yo con el equipo de Habité también de la asociación. Pero nos parecía muy lógico que para presentar, hola, soy Rafael, para presentar esto hoy era necesario nombrar a Lorian, quien ha trabajado con nosotros los últimos 2 años, quien tiene el mismo peso en esta presentación que la tenemos David y yo. Nosotros somos arquitectos de una generación que comenzamos en los estudios en los años 2008-2010, en los que una gran crisis inmobiliaria nos tocó nuestra manera de hacer la profesión. Es decir, entramos pensando que íbamos a ser los reyes del mambo y salimos con unas limitadas capacidades de encontrar trabajo, de poder desarrollar de verdad la formación que habíamos realizado y poder desarrollar esa pasión que teníamos, ¿no? Esta cita, además, y Elia ya lo ha mencionado antes, la aprendí en las clases de Elia de Teoría y Crítica de la Arquitectura, en la que el filósofo Martin Heidegger hacía una reflexión después de la Segunda Guerra Mundial, en el que el problema no era la falta de vivienda, el problema no era la falta de apartamentos, el problema era de volver a comenzar a habitar como sociedad y habitar todos en conjunto, ¿no? Ese réapprendre à habiter. Para nosotros es muy importante, con ese concepto, posicionarnos en el lugar, en el territorio donde intervenimos, con aprender a apropiarse y a contextualizar los proyectos para cada situación, ¿no? Es por ello que también nos interesa muchísimo en nuestra carrera profesional trabajar de manera participativa con proyectos que salen más allá del ámbito constructivo y que nos permiten replantearnos diversas cuestiones sobre nuestra profesión. Ay, estoy hablando muy rápido, lo siento. ¿Tú quieres hablar? Quien conoce a Rafael sabe que no le gusta hablar en público, entonces me va a tocar hablar entera. El apoyo. Puedes hablar de esto. Bueno, esto es un poco el trabajo que hacemos desde la asociación. El origen del trabajo de la asociación viene desde este edificio que conseguimos hace 3 años, que estuvo abandonado y que decidimos
tratar y cuidar con muchísimo amor y que le vamos a hablar más adelante en detalle. Pero bueno, este edificio nos permitió desarrollar a través de la asociación una estrategia para hacer militantismo, hacer divulgación de la arquitectura, en este caso de Fort-de-France, martiniquesa, caribeña. Y estos tres ejes se basan en exposiciones culturales, residencia de arquitectura y acciones transformadoras. Por ejemplo, este encuentro que estamos haciendo hoy forma parte de esas acciones transformadoras, esas acciones que invitan a repensar lo que hacemos hoy como ciudadanos, como habitantes de esta ciudad. Sí, por ejemplo, podéis ver ahí la exposición, una de las primeras de objetos permeables, con un diseñador de objetos martiniqués, Jean-Marc Boulet, en el que nos permitió trabajar con todo el tema del paisaje en Martinica, con la exposición de Non-Lieu, un artista fotógrafo que trabajamos sobre las fachadas de los edificios abandonados. Y la última exposición que fuimos nosotros junto con Sara, Lorian y diversos equipos de los que hemos trabajado en Habite sobre la vivienda en Martinica, ¿no? También nos gusta mucho en ese tema de encontrar, compartir un mes de nuestro estudio con arquitectos que tienen una... No solo arquitectos. No solo arquitectos, perdón. También grafistas y artistas que tienen un proyecto de investigación sobre la ciudad. Es por eso que después, justo al terminar la pandemia, se realizó la residencia de Enrico Pinto, arquitecto italiano, que trabaja sobre el deseo de la ciudad a través de ilustraciones, o la arquitectura feminista de Fort-de-France, del centro de la ciudad, con la arquitecta Perrine Riband de París, y sobre la belleza de la ciudad que está en cada uno de los elementos constructivos o elementos de seguridad o elementos de señalética que hay en la ciudad, con el grafista español Eric Arteaga. También hemos realizado exposiciones fuera de nuestra oficina, como en las Jornadas Nacionales de Arquitectura sobre el patrimonio de Fort-de-France, jornadas de apertura de las viviendas renovadas y transformadas en el centro de la ciudad, y luego el proyecto de Vandenville, que es un proyecto de valorización de la arquitectura y el urbanismo de Fort-de-France. Entonces, hace 3 años llegamos a Fort-de-France y ahora os vamos a explicar más en específico 4 proyectos en los que hemos trabajado en el centro de la ciudad. Fort-de-France todos la conocéis y la mayoría de los invitados la habéis vivido en este encuentro. Por un solo dato, para así más remarcable de todos los datos que hay 4 árboles por hectárea. Es decir, que no los vais a ver. Entonces, nosotros hace unos años visitamos la exposición del Pabellón del Arsenal por coincidencia, de Adapter, Conserver et Transmettre, a París, en el Pabellón del Arsenal, y nos fue una revelación para la práctica que realizamos en la pequeña arquitectura patrimonial del centro de la ciudad de Fort-de-France. Entonces, para nosotros adaptar era más como responder a esas nuevas necesidades o a esos usos, teniendo en cuenta que hay unas nuevas configuraciones, unas nuevas tecnologías que pueden mejorar la capacidad de confort de los espacios. Conservar era ser respetuoso con lo que hay, ser respetuoso con las personas que han precedido antes a nosotros mismos como arquitectos, sean artesanos, sean habitantes, sean arquitectos, y transmitir en el hecho de que el arquitecto o la arquitecta, los arquitectos trabajamos siempre en pedagogía social para hacer valer los proyectos que tenemos en el ámbito más de una educación pública, que por ejemplo lo hemos visto en esta semana con el tema del confort térmico,
con el tema de respeto a los materiales, respeto a los materiales locales. Y respeto sí al patrimonio, a la sensibilización de lo existente, de comprender que lo existente tiene un valor y que hay que cuidarlo y darle amor para que siga existiendo a nuestros alrededores. Entonces es cierto que seguimos con el ámbito del azar y un día nos encontramos en la rue Garnier-Payés y encontramos una pequeña casa que llevaba unos cuantos años abandonada. La vivienda, como la veis a la izquierda, había habido diferentes configuraciones porque después de vivienda de muchos años había pasado a una tienda, luego de una tienda a un espacio asociativo y bueno, la encontramos de esta manera con bastantes perturbaciones en el interior de la distribución. Se habían realizado unos baños en el medio del salón o donde antes el patio era un lugar de producción o de ventilación natural, etcétera, se había convertido más en un lugar de plagas, etcétera. Entonces nuestra idea fue de crear un centro cultural en el que metíamos nuestra pequeña oficina de arquitectura. Para los que la habéis visto, son de todo el edificio que cuenta con 250 metros cuadrados. Nosotros disponemos de 18 metros cuadrados y continuar con esa idea del encuentro. Para nosotros, arquitectura es el espacio para encontrarnos, para el espacio para vivir, para habitar, y necesitábamos, en esa idea de que os decía al principio, de que estábamos solos en la isla, encontrar gente. Entonces, es por eso que decidimos hacer un bar en el que pudiéramos encontrar a diversos profesionales, diversos ciudadanos, ciudadanas y compartir, ¿no? Y tener espacios en el que en el siglo XXI podamos desarrollar nuestra vida de manera confortable y agradable. En la primera planta, una sala de exposiciones, de talleres, de conferencias, que nos permitiera generar esas tres ejes de acción que teníamos tenemos activista arquitectónico, y me faltaba una. Y en la segunda planta un espacio asociativo en el que es un coworking de asociaciones como Kebati, como Rempar, como muchas asociaciones amigas de Fort-de-France que comparten con nosotros el edificio. Yo creo que para pasar a los otros tres proyectos es importante decir que la creación del patio nos puso en un foco de visibilidad bastante importante. Muchísima gente se nos acercó a decir, yo quiero hacer exactamente eso con mi edificio. Es posible. Y a partir de ahí surgieron estos otros tres proyectos que David les va a contar. Justo casi al frente del patio nos llaman para hacer este proyecto. También, como casi la mayoría de edificaciones en el centro y en esta calle, eran vivienda, en un inicio eran vivienda unifamiliar. Y este proyecto se había convertido directamente en un espacio de almacenamiento. En esos datos que os decíamos al principio, no hemos dado todos los datos porque estamos terminando todavía el estudio del centro de la ciudad con la asociación, pero la mayoría de los edificios, que hay un 95% de parcelas construidas, el 40% se dedica solamente a almacenar cajas y no hay ninguna vida, ¿no? Entonces, este edificio durante muchos años se sirvió a ello. Y nosotros planteamos como una relación de todas las estrategias que habíamos aprendido con la renovación del patio 19. Yo quería como aportar que en este plano anterior, inspirados en la exposición del pabellón del Arsenal en París, Adaptar, Conservar, Transformar, lo que ven, por ejemplo, en rojo
es lo que tuvo que adaptarse, lo que tuvo que reforzarse para que el edificio pudiera seguir viviendo. Las líneas negras son lo que se conservó, perdón, y lo que vemos en verde es lo que se transformó, se transmitió, es la nueva, la adaptación a este nuevo uso del edificio. En Fort-de-France, en las parcelas, había siempre al principio una construcción que solía ser entre unos 8 metros de fachada por unos 8 metros de profundidad, lo que te permite hacer una estructura casi sin pilares en medio, o de un grosor muy reducido de madera, y luego el resto eran patios comunales que se compartían en actividades ya de ese hilo, de esa manzana propia. Es por eso que cuando llegamos aquí vemos que todos los patios han desaparecido y nuestra primera intervención fue esa de abrir y naturalizar el interior de la edificación. Entonces, se había completamente hormigonado todo el interior y esta es ya en la primera planta, que había además un techo que cerraba completamente. Tenemos que decir que en este proyecto nos echan después de la concepción, del diseño, y no nos encargamos de la obra. Solamente nos encargamos del proyecto de diseño y luego la obra lo gestionó el propietario, que es un promotor inmobiliario. Pero bueno, estamos también, logramos, como estamos enfrente, nos vemos todos los días, y logramos que por lo menos respetaran la creación de los 2 patios interiores que permitieran que el edificio pudiera funcionar con ventilación natural. Imaginen que esta fachada no se veía, esta fachada no existía. Esta fachada estaba completamente bloqueada y fue a partir de la creación de estos 2 patios que esta fachada respiró y volvió a vivir. Retomó su originalidad, ¿no? Y al final también sí que respetamos, por demanda del programa que necesitaban de bloque de oficinas, se respetó un tramo de del forjado en medio, pero sí que se abrió otro patio al final para respirar también transversalmente ese bloque. El tercer proyecto nos llega por una de la Linda, y la mencionamos porque ha sido una experiencia increíble trabajar con ella como clienta. Ella es comunicadora y tiene una pasión por el centro de la ciudad de Fort-de-France. Entonces, esta casita, que es una de las pocas que quedan construidas toda en madera en el centro de la ciudad, había sido también, de un momento, cambiado su uso a ser una aseguradora del Banco Credit Mutuel. Entonces, en la planta baja y en la planta de arriba habían dividido para poder hacer un apartamento Airbnb. Entonces, se había convertido esta casa, que al principio debería tener una ventilación natural, una corriente, una iluminación natural, se había convertido en un agujero completamente oscuro e insalubre. En este caso, Linda le costaba mucho creer que pudiera tener un patio interior y lo tuvo. Se hizo solo la recuperación del patio que existía desde el origen y se logró abrir y se permitió respirar a la casa. Aquí descubrimos también un hecho es cuando descubrimos todo el hecho de que los patios interiores de las viviendas en Fort-de-France se comunicaban, porque siguen existiendo los dobles muros de las parcelas con el camino entre medias para poder pasar la gente de cuando se hizo finalmente la delimitación de parcelas. Y era muy interesante porque en los planos, cuando ella compró la casa, la parcela tenía 20 metros cuadrados menos, y al derribar ese muro y abrir el patio a la vivienda completa, descubrimos que había 20 metros cuadrados más que pertenecían a esta parcela. Se hizo toda una investigación con el archivo y se vio efectivamente que en 1894 se construyó la vivienda y que tenía su patio. Entonces vemos el estado, como os lo decía, con diferentes, muy insalubre,
y realizamos esta pequeña intervención que trata muchísimo, lo básico era mettre en place, ¿cómo yo puedo decir? Renovarla al Estado para que pudiera desarrollar todos los proyectos que Linda tenía. Linda es verdad que no tenía completamente su programa definido y trabajamos muchísimo en esa pedagogía de poder explicarle que a veces también cuando ya tienes el existente nos tenemos que adaptar, ¿no? Y adaptar, como se decía antes en la explicación de Laura, adaptar también al presupuesto económico. Todas las persianas, maderas, etcétera, todos son renovaciones que se realizaron del existente, se repararon y se recuperó ese patio y, como Rafael decía en el otro proyecto, también se recuperó la fachada de la edificación interior que da al patio. Se realizó un módulo para poder albergar los baños y este espacio es el espacio de la dependencia que se descubrió que pertenecía también a la parcela, ¿no? Por temas del centro de la ciudad de Fort-de-France, durante años se accedía por el otro lado de la parcela y servía de cocina pirata para otros restaurantes. Y por último, es el último proyecto en el número 8 de la misma calle, que es también una clienta muy motivada, muy apasionada por el centro de la ciudad, apasionada por su arquitectura. Es una persona Stephanie, que ha viajado mucho por el mundo y ella siempre tiene como el dolor de que en Martinica no existe un hostal para jóvenes, para mochileros. Entonces, ella llevaba años detrás de esta vivienda y finalmente pudo adquirirla. Y entonces estamos todavía en consultación de las empresas, estamos en mitad del proyecto y la misma estrategia que se basaba en recuperar todos los elementos constructivos que tiene el edificio, sean las persianas, sean el balcón, sea el interior, el patio, y para recuperar el origen y la funcionalidad que tienen esos materiales y esos espacios. Como veis ahí en ese patio, pues hay extensiones de hormigón, hay extensiones de diferentes materiales, mucho plástico, etcétera. Hay fantasmas. Hay fantasmas. Sara. Hay muchos elementos que se han ido añadiendo durante los años y que intentamos nosotros siempre en los proyectos liberar y trabajar con los materiales que tiene la vivienda. Siempre con un concepto de contemporaneidad. Y bueno, está en maqueta. Y esos son los 4 proyectos de edificaciones que tenemos en la calle y simplemente una remarca que nos interesa a nosotros muchísimo, pero todavía no hemos... bueno, no iba a decir que no hemos hecho proyectos, pero sí en el ámbito del espacio público, en el ámbito urbano, y queríamos compartiros esta frase de Jan Gehl, urbanista, en un ámbito en el que existe una pobreza que nosotros la interpretamos en la pobreza de edificaciones en Fort-de-France, están dañados, están abandonados, están etcétera. La importancia de la mejora del espacio público es muy importante. Es decir, la mejora del espacio público donde nos relacionamos, donde nos encontramos, donde compartimos, donde aprendemos de los otros, donde también nos cuestionamos individualmente, debería ser el mejor espacio conservado, el mejor espacio renovado, el mejor espacio intervenido. A mí me parece importante resaltar este proyecto de la intervención de la Rue Garnier-Pallés, del que estamos muy orgullosos, pero me parece también muy importante aclarar que este proyecto, aunque sea el más mediático y el más visible, es una consecuencia de los otros 4 proyectos. Fue los otros 4 proyectos que nos motivaron a hacer esta intervención.
y vamos a ponernos una automedalla porque hemos recibido un correo nos presentamos el proyecto de Van Danville de la calle, de la intervención, con toda la participación ciudadana, con toda la participación de los comerciantes, la mención de honor del jurado del premio de Red de Casas de Arquitectura de Francia. Y, ya lo sabíamos, pero lo notificaban oficialmente hoy, por eso no lo habíamos dicho antes. Hoy, en estos momentos, a las 6 en París de la tarde, deberíamos estar yendo a recoger la mención, pero estamos con vosotros, que estamos mucho más contentos. Así que muchas gracias. Alors, on peut les remercier pour cette très riche présentation. Donc, maintenant, on va passer à la phase de critique. Donc, nous recevons à nouveau Elia Gutiérrez qui est en visio. Donc, pour les nouveaux arrivants, je me permets de vous redire sa biographie. Donc, Elia Gutiérrez est architecte diplômée de l'Université de Navarre. Elle est docteure en architecture de l'Université Polytechnique de Madrid et titulaire d'un master en gestion du patrimoine de l'Université d'Alicante. Elle est aussi professeure à l'École Polytechnique supérieure de l'Université d'Alicante et auteure de plusieurs ouvrages. Elle a occupé des postes de responsable au sein du Collège des architectes de Castille et elle a coordonné la Biennale ibéro-américaine d'architecture et d'urbanisme à Montevideo, Lisbonne et Medellín. Pour finir, elle a également dirigé le master en architecture et urbanisme durable et le secrétariat du développement du campus de l'UA. Nous recevons également pour cette critique Maria Samaniego, donc, qui vient d'Équateur, qui est architecte diplômée de l'Université centrale d'Équateur. Elle est experte en design urbain et architectural. Invitée à des conférences nationales et internationales, elle a été finaliste de la 5e Biennale ibéro-américaine d'architecture et d'urbanisme à Montevideo et a reçu des distinctions comme la mention d'honneur aux American Architecture Prize de l'année 2017. Donc, en tant que présidente de la Biennale panaméricaine d'architecture de Quito et de Docomomo, Équateur, elle joue un rôle clé dans la préservation du patrimoine architectural équatorien moderne. Donc, merci à vous d'être là. Donc, je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole, Madame Gutiérrez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quiero empezar esta pequeña intervención felicitando no solo sinceramente, sino muy conmovidamente a David y a Rafael por su trabajo. Creo que un juego limpio implica reconocer que siento por ellos un enorme cariño que se remonta además ya largo tiempo atrás, puesto que David Fontcuberta fue estudiante en la Universidad de Alicante y ahora me cabe el honor de dirigir su tesis doctoral, de manera que es una larga relación llena de alegrías y de aprendizajes y estímulos mutuos. Por eso me resulta quizá más difícil enjuiciar el trabajo que junto con Rafael, que también acabo de adoptar, llevan a cabo en Fort-de-France. Quisiera destacar algunas cuestiones de la presentación que han hecho y del estudio que yo previamente había realizado sobre sus proyectos. Creo que es importante lo que él ha apuntado y es justamente entender que acaban la carrera en el entorno del año 2008, cuando la crisis económica mundial cercena particularmente las posibilidades de promoción.
cercena las posibilidades de promoción profesional de los jóvenes y las jóvenes arquitectas que terminaron en el entorno de esa fecha. Habida cuenta de esa circunstancia, es verdad que se trata de una generación que, obligada por la situación, hace de la necesidad virtud y comienza a explorar lo que hoy denominamos los bordes o los límites de la disciplina, recuperando para ella, recordemos la famosa frase del cojín a la ciudad, es objeto del trabajo de un arquitecto, en el Deutsche Werbung esto ya se tenía claro, del cojín a la ciudad, recuperando para la disciplina trabajos, actividades, acciones, labores, tareas, gestiones que yo creo que les son absolutamente propias y que reciben un soplo de aire fresco cuando al frente de las cuales o colaborando en las cuales se colocan arquitectos y arquitectas. Eso implica indefectiblemente no solamente una redefinición del rol profesional, sino sobre todo, y por lo menos en nuestro país, España, aún pendiente, una reflexión para redefinir los planes de estudios que conducen a la titulación de arquitecto. Probablemente la academia está en estos momentos más lejos, más ciega, más sorda que nunca a una realidad que es plural, diversa, inclusiva, efervescente y absolutamente liberada de roles ancilares respecto a lo que significa o no significa ser arquitecto, ser arquitecta y, como decía antes, construir. Pues bien, David y Rafael se han sumergido en todas las posibilidades de ese término con valentía, con generosidad y yo creo que con excelentes resultados. Claro que sí, hacer arquitectura es hacer exposiciones. Una exposición, como todas sabemos, implica siempre dos actos previos. El primero y principal, una investigación, que puede ser pequeña, pero se trata de compartir un conocimiento producido y dos, una narrativa, un posicionamiento a propósito de un relato, de cómo se cuentan estos hallazgos, que ya digo, pueden ser grandes, medianos o pequeños, que se ha producido a través de la investigación. Por otra parte, no es ajena a la disciplina la condición efímera de la arquitectura. Por consiguiente, que las exposiciones lo sean, no le restan valor como producción arquitectónica. Las residencias de arquitectura de las que nos han hablado, pues tienen que ver con esa vocación que ha dado título a este evento tan hermoso de encontrarse y reencontrarse. Reencontrarse para compartir, ¿no? Para compartir experiencias, para compartir disciplinas, saberes, dudas, metodologías y también para compartir proyectos. Y las acciones transformadoras diríamos que están en la base misma, como un eje, como un bajo continuo de todo el quehacer de Habité, tanto como cooperativa de arquitectos como asociación. Rafael insistía con mucha pertinencia y con mucha pasión, como es él, en la condición militante y activista que la causa de la arquitectura hoy nos reclama y nos requiere, en mi opinión, sin demora. Valoro también muy positivamente la reflexión a partir de la cual exponen su trabajo, bajo los términos, de alguna manera asimilados de su experiencia en la exposición parisina, homónima, bajo los términos de adaptar, conservar y transmitir. Es verdad que incluso las ciencias naturales nos han enseñado que no sobreviven los más fuertes, sino los más flexibles. Así que la adaptación tiene que ver justamente con la inteligencia de la permanencia, tiene que ver también con la resiliencia, tiene que ver con una manera sutil, amable, comunitaria de permanecer.
Y no olvidemos que probablemente permanecer está en la base misma del significado de lo que entendemos por sostenible. El francés en eso es mucho más claro, mucho más contundente y mucho más resolutivo, lo durable, lo que dura, lo que permanece. Conservar, decía Rafael, es respetar, claro que sí, es respeto, pero no solamente respeto a un patrimonio en tanto que hecho, construido, sino respeto por todos y cada uno de los aspectos que comporta, por las relaciones que puede sostener, por los oficios, por la sabiduría ancestral que encierra, respeto en el fondo por la memoria colectiva. Es verdad que aquí se nos presenta una cuestión ya de largo recorrido cuando enfrentamos la rehabilitación, la restauración. ¿Qué implica respetar? ¿Implica no tocar? Ya sabemos que no tocar es condenar a la muerte a la arquitectura. ¿Dónde está escrito que amar consista en no tocar? Probablemente el acto por excelencia del amor sea el abrazo, ¿no? Tocar, pero ¿cómo? ¿Cómo toco? ¿Cómo me aproximo? Es precisamente en el gradiente de la sensibilidad y también del oficio para saber cómo y dónde tocar, donde reside, en mi opinión, el mayor acierto del trabajo de David y Rafael. Una arquitectura que, igual que en el caso de Launa, pasa evidentemente por limpiar todas las capas que el tiempo, la negligencia, la indiferencia, que es mucho más dolorosa que la obsolescencia material, han depositado sobre la arquitectura. Una operación que después de la limpieza apenas contiene actos constructivos propiamente dichos, y eso es lo que quisiera también reseñar, ¿no? Una arquitectura de pura estructura y puro espacio. En definitiva, puro arte de construir, como comentaba antes. Una arquitectura que invita a ser apropiada, y retomo otra de las palabras del discurso de David. Habitar es apropiarse, pero para eso la arquitectura tiene que dejarse, tiene que estar pensada para que no solo no le pase nada con el uso, la ocupación y la apropiación, sino que en el fondo encuentre su pleno sentido y significado cuando esto ocurre. Transmitir es concomitante justamente con las inquietudes que también nos transmitía Laura Sepúlveda, ¿no? Explicar todas las veces que haga falta no solo nuestro oficio, sino también a dónde dirigimos el proyecto, para cuyos recursos, por cierto, la gente se pone en nuestras manos. Y eso es una enorme responsabilidad. Ha sido muy bonito también la honradez desde la que se nos ha contado cómo el Patio Disney actúa de revulsivo, de auténtico botón de muestra. Esto es, dicen David y Rafael, lo que nosotros podemos y sabemos hacer por nuestra calle, por nuestro barrio, por nuestra ciudad, Fort-de-France, ¿no? Me recordaba constantemente su intervención, ese precioso libro de María Ángeles Durán, socióloga, por cierto, titulado Compartir la ciudad, sustentado sobre la hipótesis de que la vida o es compartida o en el fondo no es tal. El papel fundacional del patio, no solo como una manera de entender la arquitectura, sino de entender la rencontre, las relaciones humanas, los intercambios, la mixtura, lo inclusivo, lo diverso. Precisamente el hallazgo que nos ha explicado David de que los patios se comunicaban entre sí en los distintos predios del casco histórico de Fort-de-France me ha parecido una hermosa metáfora de ese hilo conductor que va tejiendo relaciones, que va haciendo hallazgos, que va incorporando y que va recuperando. El gran reto, en el fondo, que yo creo que ellos resuelven brillantemente, es recuperar sin musealizar, sin caer en la tentación tan colonialista, por otro lado, de convertir los centros históricos en decorados teatrales donde las personas solo podemos ser personajes. Es justamente la celebración de la vida y de todas sus vicisitudes
la que creo que brinda su arquitectura, que está llena, por otra parte, de alegrías esenciales, ¿no? Perdón por la paráfrasis de Le Corbusier, no solo de espacio, luz y verdor, sino también de color y sobre todo de generosidad para que sea apropiada, para que sea disfrutada por las personas a las que está destinada. Me parece que soy muy afortunada de haber tenido el honor, la suerte de asistir a los trabajos de estas personas tan jóvenes, tan comprometidas, tan entusiastas, desde las cuales confiar en que no solo es posible repensar la profesión, sino que ese efecto llegará por fin llegará a las escuelas donde todo empieza. Muchas gracias. Merci beaucoup, Madame Gutiérrez, pour cette intervention. On va maintenant écouter Madame Samaniego. Je vous en prie. Hola. Bueno, buenos días a todas y todos. Un gusto estar nuevamente acá. Buenas tardes, Elia. Buenos días, Elia, también. Bueno, es un gusto también para mí estar en esta mesa con ustedes, con David y con Rafael. Bueno, además de agradecerles por toda la organización y la acogida de toda esta semana, felicitarles primero por el premio que nos han contado que se ha recibido y luego por todo lo que han compartido con nosotros en estos minutos anteriores y que también hemos tenido la oportunidad de vivir junto a ustedes. Voy a intentar complementar de alguna manera lo que él le ha dicho, espero que así sea. Me he quedado con algunas frases, igual con algunos comentarios de la exposición. Algo que me llama la atención es esto que plantean ustedes como activismo arquitectónico. Yo creo que es importante, es importantísimo desde nuestra profesión de la arquitectura, de los arquitectos y arquitectas, no limitarnos a producir o a diseñar o a hacer proyectos arquitectónicos, sino que creo que es indispensable y creo que es una responsabilidad que tenemos y que no podemos negar de buscar la forma de ir un poco más allá, y creo que eso es algo que ustedes lo han hecho de una manera excelente, de una manera que es evidente además y que ha funcionado. Tenemos los arquitectos, las arquitectas y los arquitectos tenemos pues estos proyectos convencionales que son encargos privados, encargos directos, pero no siempre es así, y creo que es muy importante encontrar esta forma o estos nuevos caminos que además de tener una propuesta arquitectónica, una propuesta de diseño, permita también tener permita que sean unas acciones positivas a la sociedad, a la comunidad y a la ciudad principalmente. Además, todo lo que nos han mostrado ahora, todas las otras actividades que realizan, las actividades culturales, las actividades sociales, proveer de estos espacios de encuentro, ayudan o aportan también a formar o a conformar una cultura arquitectónica que no es… que va más allá del círculo de las arquitectas y los arquitectos, que intenta y creo que ha logrado trascender a la comunidad, trascender a la sociedad, y eso finalmente va en favor de un mejor desenvolvimiento de las personas y de la ciudad. Luego, ya en el tema arquitectónico, en el tema que se presentó de la rehabilitación de las casas, bueno, coincido completamente con Elia, con todas sus apreciaciones. Creo que la propuesta de diseño, para empezar, digamos, la propuesta técnica, la propuesta de diseño es una propuesta muy fina, muy inteligente, muy coherente, de un profundo respeto a lo que se enfrentan, como hemos hablado en esta semana, esto de reconocer la realidad, la preexistencia y actuar sobre ella. Pero más allá de eso, creo que también se ha logrado este dinamismo, poner un espacio de ciudad en
en una nueva dinámica, en una nueva realidad, en una nueva actividad. Y creo que eso demuestra cómo estas pequeñas, a veces muy pequeñas y a veces grandes intervenciones arquitectónicas pueden realmente transformar de manera positiva a la sociedad, a la comunidad y a la ciudad. Entonces, bueno, hemos conocido uno o dos de los espacios, pero yo quisiera conocerlos todos. Se ven realmente unos proyectos arquitectónicos de primera y muchas felicitaciones por eso. A pesar de que no se presentó de manera muy extensa el proyecto urbano, el proyecto de la vía, a mí me interesa comentar un poco sobre eso. Me interesa porque son estos proyectos urbanos, esto que se llama acupuntura urbana, que ya tiene algunos años en circulación. Creo que el tema o la acupuntura urbana es una excelente opción para empezar una transformación desde una pequeña escala. Creo que una de las cosas que debe intentar o que uno de los objetivos que debe tener la acupuntura urbana es obviamente ir más allá, no podemos quedarnos en una intervención en una cuadra o en una calle. Pero no siempre esto es fácil y creo que esto desde los arquitectos muestra nuevamente la responsabilidad que tenemos nosotros de generar estas transformaciones. Si es que no es suficiente desde el diseño, creo que es importantísimo buscar caminos, lo que ustedes han hecho en este actividad arquitectónico que lo llaman así, buscar la forma, buscar la relación con la comunidad, con la sociedad y también la gestión y también los fondos. Es una cosa que no es fácil, pero creo que los arquitectos sí tenemos la capacidad de hacer eso y si no la tenemos que juntarnos o unirnos con quien la tenga, porque no podemos quedarnos pasivos desde nuestra computadora y digamos solamente que nuestra actuación sea esa. Creo que siempre tenemos la responsabilidad de ir más allá. Entonces creo que esta acción tan efectiva que se ha visto plasmada en la intervención que he hecho en la calle, que es tan efectiva porque se ve, es claro, es obvio, es evidente que ha generado nuevas dinámicas, que las personas se sienten mejor ahí, que los locales comerciales están funcionando de una mejor manera, que seguro las personas quieren vivir ahí. Como decía, esta es una responsabilidad de los arquitectos, pero creo que debemos insistir, tanto la sociedad como los arquitectos y las arquitectas, en que las autoridades den un respaldo a esto. Digamos, es un ejemplo, es un caso de estudio ejemplar el que ha sucedido aquí y creo que las autoridades deberían tomar, creo que es su responsabilidad y su deber intentar que esto se replique en otros lugares de la ciudad. Ya está el primer paso, digamos, ya está el primer ejemplo. Creo que lo que sigue siempre va a ser más fácil porque ya se hizo el primer esfuerzo y yo no sé si me corresponde, pero quisiera hacer un llamado para que tanto la sociedad como las autoridades presionen o se autopresionen para que esto pueda replicarse y siempre en favor de una mejor ciudad para las personas, para los ciudadanos. Bueno, eso es todo, creo que ya estoy alargándome. Nada, nuevamente agradecerles, yo he estado encantada de habitar y de encontrarme en estos espacios creados por ustedes hoy día en la calle que hemos estado tantas veces y ojalá esto siga teniendo réplicas y siga expandiéndose y ampliándose en la ciudad. Y eso, gracias. Donc merci à vous pour cette présentation et puis ces critiques qui étaient vraiment très élogieuses. On va prendre des questions. Oui. Alors, plus qu'une question, c'est un complément, je dirais, de tout ce qui s'est passé ici pendant 4 jours. Merci à vous deux, mais merci pour cette qualité, cette pertinence de colloque. On finit sur un sujet qui est urbain,
très urbain, enfin on en a vu plusieurs fois, mais je pense que dans votre intervention, via le site de Fort-de-France, vous répondez à une grande problématique qui interroge aujourd'hui les architectes, les urbanistes et qui font de leur posture une posture aussi politique au sens noble du terme, que vous avez vous-même, pour lesquels vous vous êtes engagé là aujourd'hui, déjà dans votre premier projet qui a fait boule de neige pour venir se ramifier autour de vous. C'est cette posture qui dit doit-on continuer à construire demain? Faisons avec ce qui est. Et vous êtes en plein dedans. Et depuis ces 4 jours, on parle d'essence et d'essentiel. On parle de faire avec ce qui est utile, d'aller donc dans cette essence à ce qui est justement utile et non futile, je dirais. Et vous êtes cet exemple, comme d'autres projets qu'on vient de voir pendant 4 jours. Et je suis sincèrement ravie qu'on ait votre énergie ici sur Fort-de-France et la Martinique pour rayonner au-delà et être totalement dans cette contemporanéité dont je redis, arrêtons de dévorer. Il y a vraiment du bâti intéressant à rénover, à redéfinir, à remettre en usage et à créer de ce fait de nouveaux liens contemporains de notre monde d'aujourd'hui pour demain. Et ça, bravo. Merci. Merci. On va prendre d'autres questions, remarques. Pardon. Bonjour à tous. David, Raphaël, encore une fois, félicitations pour votre prix. J'admire votre travail et votre engagement dans ce que vous faites. J'aimerais que vous précisiez justement l'importance d'être accompagné, d'avoir des bons partenaires, des bons interlocuteurs pour pouvoir réaliser ce que vous faites. J'aimerais que vous précisiez un petit peu plus cela. Merci. Oui, oui, je crois qu'on a mentionné, hablo en espagnol o en français, no sé. Oui, on a mentionné le sujet de travailler avec différents porteurs de projets, que ça c'est vrai dans la même dynamique de notre travail. C'est vrai que c'est un défi toujours que l'architecte il se met dans un projet que peut-être c'est pas le programme c'est pas accordé à sa manière de faire l'architecture, etc. Et ça pourrait être un défi intéressant, mais dans notre pratique aussi, qu'on travaille beaucoup avec la confiance, etc. On aime bien on a appris qu'on doit connaître bien la personne qui c'est le porteur de projet de chaque intervention qu'on va réaliser, simplement parce que les gens qui ont travaillé ici à Martinique ou dans différentes questions, ou dans toutes les régions tropicales et régions caraïbes, les contraintes qu'il y a des matériaux, des temps, des cyclones, de la pluie, etc. Donc pour nous, c'est très important d'avoir un même dynamisme. Je ne sais pas si c'est ça la question sur la personne qui travaille, qui est porteur de projet. Comme aussi, j'allais dire, avec la création d'une équipe d'ingénierie, une équipe aussi d'ouvrières, d'artisans, etc., qui soient dans les mêmes dynamiques avec qu'on voudrait aboutir le projet, non? Pour préciser un peu plus ma question, justement, vous êtes à l'initiative vous avez planté une graine et à partir de là émergent plein de choses. Pourquoi ça ne se faisait pas autant avant, mais pourquoi ça se fait maintenant? C'est ça que j'essaie de comprendre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que la manière dont vous parlez, vous interagissez, enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre là-dessus, c'est la manière dont vos interventions, la manière dont vous discutez avec les personnes, qu'est-ce qui fait que ça démarre, que ça va dans ce sens en fait? Sí, exactamente esto. Voy a intentar como
de manera cómica explicarlo, lo que creemos y lo que hablamos sobre tu pregunta, Cyril, es que Lorian nos contaba que en Martinica, en la cultura martiniquesa, el efecto de las tías, de las críticas de las tías, es muy duro. Tener esa tía que está todo el tiempo diciéndote, no, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Yo voy a llorar ya. David y yo en Martinica no tenemos tías. No tenemos esa gente. En mi caso, en Caracas yo no hubiese hecho esto. Nada de esto. David dice también en Alicante no sería capaz. Pero aquí el efecto de no tener tías, de estar como sin nadie que nos juzgue, de tirar para adelante porque tenemos que hacerlo, porque queremos hacer una vida aquí, porque queremos hacer familia aquí, nos permitió como dar ese impulso a avanzar y a atrevernos a hacer lo que hemos hecho, pero en otro lugar no. Así que yo creo que el efecto de no tener tías en Martinica nos ayuda mucho. Ese es uno de los efectos que, por ejemplo, lo hemos hablado mucho con Gustavo, ¿no? Y también el hecho de que lo hemos dicho en la presentación, nuestra manera de ser, ¿no? Cuando hay mucha gente que conocemos o que viene a nuestra oficina y cree que nuestra oficina es solo un bar, pero no, nuestra oficina es todo un concepto de cómo nosotros planteamos nuestra vida como arquitectos, en el que nos encanta compartir y nos encanta cooperar, colaborar, y tú lo conoces muy bien por presentaros a Cyril, voy a aprovechar, con Van Danville en la parte de trabajo de arquitectura y urbanismo. Al principio el proyecto teníamos que hacerlo nosotros a Vite, y en un momento dado dijimos, ay no, qué pereza, hacer 9 proyectos diferentes nosotros mismos va a tener el mismo carácter. Y con esa idea de colaborar y cooperar con todos, lanzamos un apel un llamado, una convocatoria a arquitectos jóvenes martiniqueses que no estuvieran en Martinica. Y al principio fue un reto porque dijimos, no tenemos ni idea de cuántos arquitectos hay. Y dijimos, vamos a recibir 0, seguro. Bueno, después del llamado, que dejamos un mes de esa convocatoria, en los 2 últimos días de la convocatoria recibimos 16 dosieres de equipos de arquitectura de martiniqueses que están trabajando en el mundo entero con este tipo de intervenciones, y fue para nosotros una gran alegría de poder compartir con ellos, ¿no? Finalmente le dimos la plaza o el lugar, sí, le dimos la plaza, el lugar, el edificio, los planos, para poder intervenir en diferentes edificios de Fort-de-France. Y hay una corriente de siempre de cuando muchos de los clientes cuando llegan a nosotros es que ya han contactado a otros arquitectos en Martinica y todos la han rechazado porque no trabajan con renovaciones de menos de 400.000 euros o con pequeñas casas en el centro de Fort-de-France, etcétera. Y al final la gente recurre al artesano sin ningún plano, sin ninguna concepción arquitectónica, que muchas veces está muy bien, pero en otros ámbitos es necesario esa visión de... Elia puede hablar muy bien del arquitecto no como director de orquesta, sino como un violinista perfecto que sabe manejar muy bien el violín y que es esencial para que la orquesta funcione, ¿no? En ese ámbito a nosotros nos encanta colaborar con la gente. Entonces es nuestra manera de ser y es por ello que trabajamos también mucho con la confianza, ¿no? Es ese ámbito, y yo no sé si te he respondido a todo. Bien, David, Rafael, yo realmente los quiero felicitar en la forma en que ustedes han enfrentado una respuesta a la necesidad de un centro histórico y de responder desde el punto de vista del arquitecto a lo que es el valor que tienen esas casas. Quizás para mucha gente las ve y son viejas, no hay valor, no hay nada que hacer con ellas y es mejor demolerlas. Pero el arquitecto es sensible y el arquitecto tiene esa visión de, aunque esté en deterioro, aunque esté en mal estado, puede ver el valor que hay
en esa arquitectura. Y ese es el punto que ustedes han logrado. Además, esos 3, 4 proyectos en la calle van a servir para seguir replicando, porque mucha gente necesita ver para creer. Cuando ves la rehabilitación, entiendes que en tu propiedad puedes hacer lo mismo. Y eso es, creo que, el punto más importante, comenzar a demostrarle que el centro de Fort-de-France, el centro histórico, tiene mucho valor y que se pueden rescatar todas las casas, la mayoría de ellas, en una integración con su propia historia, con su volumetría y con sus valores que la hicieron relevante en un momento. Entonces, por ese lado, creemos que ustedes están haciendo una labor que debe seguir replicándose y que no es solamente una rehabilitación, hay mucho de restauración dentro de lo que ustedes están haciendo. Quizás no fue su especialidad, pero tienen la sensibilidad para poder dar una respuesta adecuada. Muchas gracias, chicos. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question ou une remarque ou des félicitations? Merci. Pour agradecer seulement pour remercier à Maria Merci et à beaucoup, Maria, Elia, pour votre intervention. oui, de nous avoir fait Merci à vous. ces commentaires. Et Moi, merci je suis émue avec votre écrit, avec votre présence, la présence de ces gens. Merci. Merci toujours. beaucoup. Gracias. Merci pour votre présence.